Bienvenidos y bienvenidas a InfoAR, el podcast semanal de Agustín Rossi. InfoAR, para entender lo que nos pasa. Episodio número 3. El santafesino Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados y diputadas del Frente para la Victoria, PJ, habló sobre la campaña presidencial a 2 semanas de las elecciones. Estamos a 2 semanas de las elecciones, una campaña atípica fundamentalmente porque pareciese que los roles están fuertemente intercambiados. En general, en las campañas electorales, cuando el presidente va por la reelección, lo que hace es tratar de reivindicar su gestión y el candidato opositor ofrece o trata de ofrecer algo mejor de lo que ha hecho el presidente. Bueno, acá la situación es absolutamente anómala. El presidente no puede reivindicar absolutamente nada de su gestión porque su gestión ha sido claramente un fracaso y lo que hace es tratar de a partir de esta gira mágica que está realizando, generar expectativas hacia el futuro, expectativas que uno se pregunta, bueno, si las va a hacer en los próximos 4 años porque claramente no las hizo antes. La verdad es que me parece que el presidente y sus 2 o 3 principales adláteres en esta etapa, que vendrían a ser Pichetto, Carrió y Bullrich, lo que están tratando de hacer es consolidar con su discurso y con sus acciones su voto más duro, su voto más anclado, más pensando en cómo se perfilan como opositores a partir del 10 de diciembre que en cómo ganar las elecciones. A eso está dirigido sin ninguna duda el desarrollo de la campaña electoral del presidente Macri. Algunas declaraciones de Pichetto, Carrió, las acciones de Bullrich que ha tomado protagonismo en estos días, primero con esta fuerte criminalización de la pobreza y estigmatización de la pobreza cuando decidió pedir documentos a todos aquellos que viajan en tren en la Argentina, y por el otro lado esta propuesta de que el imputado tiene que decir permanentemente la verdad en el caso de un juicio, quitándole gran parte del derecho de defensa, porque ciertamente la construcción de la acusación tiene que ser una construcción del Estado. Bueno, sin ninguna duda que están buscando esa consolidación de ese voto duro. Argentina contra el hambre. Nuestro candidato Alberto Fernández ha tomado esta segunda parte de la campaña con muchísima mesura, con muchísima comprensión y cabal comprensión de la dimensión de la crisis económica, social, política e institucional en la cual vive la Argentina. Entonces uno lo ve a Alberto Fernández reuniéndose con la Unión Industrial, reuniéndose con la Mesa de Enlace, con el Banco Mundial, con los delegados del Fondo Monetario Internacional, permanentemente actuando casi claramente como un presidente en ejercicio, pensando de qué manera se van a empezar a resolver las cosas, los temas que nos preocupan a los argentinos a partir del 10 de diciembre del 2019. En ese marco me pareció que la presentación del programa Argentina contra el hambre me parece que sin ninguna duda tiene 2 efectos fuertemente positivos. En primer lugar, pone a la lucha contra el hambre en una dimensión de política de Estado que no tuvo claramente durante los 4 años de gestión del presidente Macri. Y en segundo lugar, muestra también un estilo de gestión. El estilo de gestión es: las políticas no solamente la van a llevar adelante los funcionarios, sino que van a intentar involucrar en cada una de las decisiones a la mayor cantidad de actores políticos y de actores sociales. Ahí vimos a la iglesia, vimos a organizaciones empresarias, vimos a empresarios, a las organizaciones sociales, al mundo del trabajo en esa presentación, que me parece inteligente, interesante, creativa en muchos sentidos, y en donde la presentación tuvo la misma dimensión que la convocatoria de la cantidad de actores que allí estaban representados. Dicho esto, digo que Juan Carr, presidente de Red Solidaria, allá en el segundo mandato de Cristina, en algún momento declaró: en la Argentina hay hambre cero, y el hambre cero nosotros lo logramos, entre otras cosas, fundamentalmente por el efecto fenomenal que tuvo sobre los sectores populares la asignación universal por hijo. Con la asignación universal por hijo a partir del año 2009, que se implementó, nosotros logramos bajar los niveles de indigencia casi a 0, y con eso logramos sin ninguna duda tener hambre cero. O sea que allí también hay una herramienta muy potente que tiene el Estado, que es hoy inyectar recursos sobre la asignación universal por hijo, sobre las asignaciones familiares, que claramente son recursos que llegan al conjunto de la sociedad argentina y sobre todo a quienes más lo necesitan. Claro que en ese momento esos recursos
ingresaban a familias que como mínimo estaban changueando, como mínimo tenían esa posibilidad de changa. En general, un matrimonio que vive en los barrios más humildes de la Argentina, en muchos casos se da una situación similar a esta. El hombre trabaja en la construcción, la mujer trabaja como empleada de casas particulares, como empleada doméstica, y entonces la asignación universal por hijo venía a complementar esos ingresos, que claramente me parece que fue lo que generó potencialmente ese enorme efecto. Lo que ha pasado en estos 4 años es que la asignación universal por hijo ha perdido notablemente su poder adquisitivo y que nosotros tendríamos que tratar de llevarla paulatinamente a recuperar el poder adquisitivo que tenían en diciembre del 2015. Alberto Fernández y su mirada sobre la deuda externa. Alberto Fernández también en esta semana ha ratificado su compromiso o su mirada sobre lo que significa la deuda externa argentina. Allí ha dicho claramente que lo que necesita la Argentina no es quita de montos, sino que lo que necesita es plazos. ¿Plazos para qué? Para tener el suficiente tiempo para que la Argentina vuelva a crecer, para que la Argentina vuelva a desarrollarse, generar crecimiento económico y con eso generar las condiciones como para pagar el endeudamiento brutal, atroz que llevó adelante este gobierno, ¿no? Quiero decir además que pareciese ya que muchos de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional que estuvieron involucrados en el otorgamiento de este brutal crédito a la Argentina hoy están siendo fuertemente cuestionados por el nuevo staff del Fondo Monetario por las irregularidades que ha tenido el otorgamiento de este crédito, cosa que me parece que también hay que tener en cuenta de lo que va a venir para el futuro de la Argentina. Ecuador y la realidad política de América Latina. Quiero ponerle también una reflexión sobre lo que está sucediendo hoy en Ecuador, ¿no? Uno podría decir que todo lo que está sucediendo en la región tiene un denominador común y 3 siglas que lo identifican: Fondo Monetario Internacional. Lo que está sucediendo en Ecuador es la reacción del pueblo ecuatoriano ante un plan de ajuste que aplica Lenín Moreno a partir del acuerdo que tuvo con el Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas lo llevó a aumentar la gasolina, como dicen ellos, en un 100% de una sola vez, lo que generó la enorme reacción popular que existe hoy en el Ecuador. El Ecuador es un país dolarizado en serio, porque la moneda de uso corriente es el dólar. Nunca pudo salir, ni siquiera durante la gestión de Rafael Correa, de ese lugar, y eso hace que el escenario de combustibles dolarizado y todo hace muchísimo más complicado el desarrollo económico del país. Y además empieza a notarse claramente la debilidad política de este señor, que es el símbolo de lo que se puede significar la traición política en América Latina, ¿no? Lenín Moreno fue el candidato que dejó Correa, el que apoyó Correa y que ganó las elecciones gracias al apoyo de Correa. Llegó al gobierno y lo primero que hizo fue salir de ese programa económico y de esa tradición política que llevaba adelante Correa, perseguir a todos los adherentes de Correa en el Ecuador, denunciar al expresidente Correa, poner preso al vicepresidente Jorge Glass, que es un miembro importante del correísmo en Ecuador, y llevar adelante políticas económicas neoliberales que han generado esta reacción que está generando en el conjunto del pueblo ecuatoriano. Fijémonos todo lo que está pasando en América Latina, ¿no? Porque en Ecuador pasa eso, en Perú hay un caso de inestabilidad institucional porque hay un conflicto que parece ahora que se está resolviendo a favor del presidente, pero es entre el presidente y el Congreso. El Congreso quiso destituir al presidente, el presidente cerró el Congreso y llamó a elecciones parlamentarias, pero pareciese que este ciclo de gobiernos de derecha que impulsan políticas económicas neoliberales empieza a mostrar signos de agotamiento, como mostró acá en la Argentina, como está mostrando allí en el Ecuador, y que están dejando obviamente después de su paso como los tornados, digamos, ¿no? Tierra arrasada sobre los cuales hay que empezar a reconstruir los cimientos de cada una de las naciones de cada una de las naciones de América Latina. Las elecciones del 27 de octubre. En ese sentido, me parece que la elección del domingo adquiere una dimensión importantísima. Si bien es cierto que ese mismo día también va a haber elecciones en Uruguay, es casi seguro que el 27 de octubre va a haber segunda vuelta entre el Frente Amplio, el Partido Nacional, creo, que seguramente después en la segunda vuelta será apoyado por el Partido Colorado, pero nosotros esperamos de que este 27 de octubre se consolide todo lo que se hizo en las PASO y que finalmente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sean consagrados como presidente
electo y vicepresidenta electa del conjunto de los argentinos y estén en condiciones de asumir el país a partir del 10 de diciembre del 2019. El desafío económico de vivir con lo nuestro. La situación en la cual vamos a encontrar la Argentina va a ser una situación dificultosa. Nosotros tenemos muchísima confianza en sacar la Argentina para adelante, pero también tenemos clara dimensión de las dificultades que vamos a encontrar en este inicio de gestión, ¿no? Alberto lo decía en estos días, lo único que le pedí al presidente que cuide la reserva y gasta $100 millones de reservas por día. Y lo cierto es que lo más dificultoso que vamos a tener en los próximos tiempos va a ser la generación de divisas que va a necesitar la Argentina, porque el endeudamiento que tiene la Argentina con el 100% de su PBI endeudado es grave en sí mismo, pero lo más grave es que la Argentina no va a tener quien la financie en los próximos años, o sea que vamos a tener que vivir con lo nuestro, haciendo honor a ese gran maestro económico que tuvimos los argentinos, que fue Aldo Ferrer. Vivir con lo nuestro significa que la Argentina va a tener que vivir con los dólares que produzca, y los dólares que produzca van a tener que ser administrados correctamente para evitar cualquier tipo de distorsión y por sobre todas las cosas para que sean utilizados en el lugar que tengan que ser utilizados. Y obviamente que va a haber que potenciar nuestro perfil exportador, y nuestras exportaciones hoy dependen fundamentalmente de 4 sectores: el sector agropecuario, el petróleo, la minería y las manufacturas de origen industrial y los servicios que se exportan en la Argentina. Bueno, claramente eso va a haber que potenciarlo, va a haber que ver qué importaciones nosotros podemos llegar a sustituir y con eso empezar a reconstruir una regeneración de la política económica de los argentinos. El fracaso del neoliberalismo. Como última reflexión, no me voy a cansar de decirla, Macri ha sido un muy mal presidente, eso está claro ya, pero sin ninguna duda lo que nosotros tenemos que transmitirle a los argentinos, que por enésima vez lo que ha fracasado en la Argentina son las políticas económicas neoliberales. Las políticas económicas neoliberales siempre nos llevan a este mismo lugar, siempre nos condenan a este escenario de crisis económica y social con el cual vive la Argentina. Lo he dicho en muchas oportunidades en el Congreso, en distintos debates. Se lo dije en la cara al jefe de gabinete, diciéndole: si con la dictadura y Martínez de Oz llegamos a la crisis, y con Cavallo y la convertibilidad llegamos a un nivel de crisis, ¿por qué ustedes ahora creen que en lugar del Titanic se va a hundir el témpano? Y la realidad es que otra vez chocamos contra el témpano y otra vez se hundió el Titanic con nosotros adentro, y esto me parece que claramente es lo que ha sucedido. Entonces, si hay algo que nos tiene que servir como lección al conjunto de los argentinos, es que nunca más votemos candidatos que profesen ideologías económicas neoliberales o propuestas económicas liberales, porque siempre fracasan en nuestro país. Y acuérdense lo que les digo, porque dentro de 3 meses, 4 meses, seguramente van a aparecer de vuelta los mismos de siempre, diciendo que en realidad no fracasó el neoliberalismo, sino que fracasó Macri porque aplicó mal las recetas neoliberales. Eso es mentira. Fracasa el neoliberalismo, fracasan los gobiernos, practican políticas aconsejadas por el Fondo Monetario Internacional. Un mensaje militante a 2 semanas de las elecciones. Y mi última reflexión es: quedan 15 días para las elecciones. A nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros militantes, poner todo el esfuerzo que sea necesario para que no solamente contener y sacar y repetir la elección que tuvimos en las PASO del 11 de agosto, sino que por sobre todas las cosas tratar de ver de cómo la aumentamos, de cómo mejoramos, porque de la cantidad de votos que saque Alberto Fernández y Cristina en estas elecciones del 27 de octubre, ese será la energía, el poder social que tenga el gobierno que asuma el 10 de diciembre del 2019, y ese poder va a ser el que van a necesitar para empezar a reconstruir la Argentina. Sabemos lo que nos pasa, también necesitamos entenderlo. Así pasó el episodio número 3. Infoar, para entender lo que nos pasa. Hasta la próxima.